Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Listo, bueno. Entonces, vamos ahora sí a meternos a hablar de historia del cómic como tal. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este asunto? Pues hombre, es importante conocer este recorrido histórico de los artistas del cómic que han hecho de este más que un arte, ¿cierto? Y que ha durado más de 100 años. ¿Ok? Vamos a hacer un recorrido, vamos a ver hasta, pues, cómo inicia el cómic. Y en la clase de hoy vamos a empezar a hablar como de algunos nombres y algunas cosas, pues, que es bueno tenerlas claras antes de llegar ya como tal a abordar el tema del cómic como tal. Listo, pues o ya como datos históricos y de los personajes y esto. Algo muy importante con lo que se debe empezar es entender la diferencia entre caricatura y cómic. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados por vicios idiomáticos a decirle caricatura absolutamente a todo, ¿cierto? Un ejemplo, a mí me buscan de un canal de aquí, Telemedellín, Teleantioquia, y me dicen, César, ve, necesitamos porfa que nos consigas una persona que dibuje caricaturas para hablar con él. Y yo le digo, bueno, listo, ¿usted qué necesita entonces? Necesito una persona que vaya y que esté ahí el presentador y que lo vaya dibujando. No, yo quiero es alguien como el amigo suyo que hace revistas. Y yo, listo, usted lo que necesita es un ilustrador de cómics, ¿cierto? Porque, como les digo, nos hemos acostumbrado a decirle caricatura a todo. Entonces, usted está leyendo caricaturas, usted dibuja caricaturas, usted está viendo en el televisor caricaturas, ¿cierto? Todo eso. Pero la verdad es que la caricatura es un tema muy cerradito, muy específico, y hay otra, pues, otras definiciones, pues, que es bueno tener en cuenta, no solo la diferencia entre cómic y caricatura, sino otras tantas que ya vamos a ver. Bueno, vamos entonces primero a entender qué es caricatura. Listo. Vamos a mirar esta definición de J. Enrique Peláez Malagón, que dice: la caricatura ha sido desde el comienzo de la historia un tipo de representación exagerada de unos personajes o de unos hechos con el fin de poder transmitir un mensaje, una idea, la mayoría de las veces sarcástica, sobre una cuestión determinada. ¿Listo? Esta definición se ajusta a la caricatura, pero a la caricatura editorial, la que nosotros encontramos en los periódicos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Estamos hablando de una caricatura que lo que busca es dejar un mensaje. Listo. Entonces, para esto nos vamos a ir a entender el asunto de una caricatura editorial o una caricatura de opinión en un periódico. ¿Ok? Un caricaturista entra a la reunión de redacción. Un caricaturista va a esa reunión de redacción, al igual que los jefes de todas las secciones del periódico, ¿cierto? Y por lo general es el último que habla. ¿Por qué? Porque el caricaturista está pendiente de lo que hablan el editor y los otros directores de sección, ¿cierto? Entonces, él ya lleva unas temáticas, digamos, como pensadas desde antes. Sin embargo, es muy probable que escuche algo que le parezca interesante para hacer la caricatura, ¿cierto? Entonces, empiezan, el de política, vamos a hablar con el alcalde encargado de Medellín, ya que el alcalde está guardado por cuarentena. Bueno, listo. Pues por el coronavirus. Y también vamos a hablar con el que está reemplazando al gobernador, porque el gobernador también está hospitalizado. Listo, perfecto. El de deportes, vamos a mirar cómo va el entrenamiento a puerta cerrada que están haciendo los equipos para prepararse, cómo va la preparación para el campeonato, listo. El de economía, vamos a mirar cómo va lo de la gasolina, que mire que en este momento la gasolina está más barata, por lo que no se está consumiendo casi, listo, perfecto. Así. Y cada uno de los jefes de sección da su pues digamos como el reporte de lo que quieren hacer. El caricaturista, luego de escucharlos, dice, bueno, vea, yo traía preparado algo acerca del costo de las cosas de la canasta familiar, que con esta situación se han disparado.
traía pensado hablar acerca de algo que es coincidente con ellos, con los de política, que era hablar acerca del alcalde con coronavirus. Pero ya que también tenemos el gobernador, me parecería interesante hacer una caricatura que reúna las dos cosas. Y los de deportes me parece interesante también el campeonato que se va a hacer a puerta cerrada probablemente, ¿cierto? Y ya con eso, el editor le dice, bueno, me gusta esta idea y esta idea. Y él se va y le trabaja borradores de las dos ideas, se los lleva y le dice, vea, esta fue la caricatura que salió de lo del alcalde y del gobernador y esta fue la que salió del costo de la canasta familiar. Él la mira y le dice, me gustó la del gobernador y el alcalde. Y ya él se va y la hace bonita, ¿cierto? Justamente para eso. Y luego sale en la página de opinión, por eso es muy importante entender esa situación. Es una opinión y esta opinión, a diferencia, no sé si ustedes se han dado cuenta, en las páginas de opinión opina gente que no está directamente relacionada con el periódico, ¿cierto? Son muchas veces columnistas invitados. Entonces, ve, digámosle, usted que es amigo del ministro de Hacienda, que nos hable de la reforma tributaria. Entonces el tipo hace una columna sobre la reforma tributaria. Y también le piden a alguien interno del periódico que haga algo acerca de la reforma tributaria. Pero las páginas de opinión por lo general traen una salvedad que dicen que no son la opinión directa del periódico. Pero el caricaturista sí. Por eso, la caricatura está ubicada por lo general en la parte más importante de la página de opinión. Para que ustedes sepan, muchachos, la parte más importante de una pantalla o la parte más importante de un impreso siempre es la derecha superior. Porque nosotros somos occidentales y nosotros leemos de izquierda a derecha y lo primero que miramos es arriba, ¿cierto? Entonces se pone en esa parte la caricatura de opinión para que usted cuando abra las páginas, lo primero que vea sea eso. ¿Listo? Y por ejemplo, alguien puede estar hablando acerca de la crisis de gobierno en una columna de opinión. La crisis de gobierno porque el alcalde está con coronavirus, el gobernador está con coronavirus, las posibles consecuencias que eso puede traer, el asunto de que el gobernador fuera un gobernador encargado y ahora tengan que nombrar a alguien del gabinete como encargado del encargado, ¿cierto? Una cantidad de cosas. Y usted, en un chistecito dibujado, dio también una visión. Muchas veces se aplica la frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vos estás viendo en esa página una opinión y la entendiste, te reíste y te dejó un mensaje, ¿cierto? Entonces, miren cómo es muchas veces mucho mejor dibujar las cosas que tenerlas pues escritas y todo el asunto. Además la gente las va a ver mucho más fácil que leerse toda la columna. ¿Listo? Bueno. Y también ya tenemos el otro tipo de caricatura que es la caricatura fisonómica. La caricatura fisonómica es la caricatura que dibuja al sujeto, a la persona, ¿cierto? Esta es la que ustedes normalmente ven, en una feria y ven un caricaturista que está dibujando y dibuja a las personas y les cobra por dibujarlos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ver esta definición, que arrancamos con la de Conde Mosini y después vemos la de Leonardo da Vinci. Entonces el Conde Mosini dice, un procedimiento de retrato nacido de un interés realista, aunque con una finalidad cómico-fantástica. O sea, realista porque lo está dibujando a usted, pero es cómico-fantástica porque está jugando con ciertas cosas, lo que le da un elemento de fantasía, y cómico porque es para causar risa. ¿Listo? Es básicamente eso. Y adicionalmente ya tenemos la definición de Da Vinci que dice, lo necesario que puede llegar a veces ser el copiar los rasgos completos, aunque estos sean deformes, e incluso exagerarlos, con el fin de poder oponer mejor lo bello a lo feo, a fin de que el contraste resulte por uno y por otro lado un aumento del poder emotivo. Vamos a hacer un ejercicio. Les recuerdo que yo no soy dibujante, yo no soy el que dibuja bonito, pues por así decirlo, pero por ahí hago mis cositas a ratos. Vamos a hacer un mini ejercicio de caricatura. Espérense, yo busco por aquí una hojita que pueda rayar. No la puedo rayar.
Listo. Esta sí la puedo rayar. Bueno, esperen, ahora busco un marcadorcito para hacer como un pequeño ejercicio del asunto, mientras vamos hablando del tema. No estoy dibujando a nadie del salón para que después no vengan a decir pues que hay que vea que dibujo a tal, no. Esto es un dibujo libre. Listo. Además que vuelvo y les digo, yo no dibujo bonito. Y además de que no dibujo bonito, esto es un dibujo rápido. Bueno, entonces, usted se va para una feria a que la dibujen, ¿cierto? Y sucede entonces que va a que la dibuje un caricaturista, ¿cierto? Usted le paga a la persona. Y sucede, muchachos, que, y por eso hice la caricatura de una mujer, lo peor que le puede pasar a un caricaturista es que se le siente una mujer para que la dibuje. Por un detalle. ¿Qué creen ustedes, muchachos, que es? A ver, las mujeres de pronto alguna que se haya hecho alguna vez una caricatura, ¿por qué cree que estoy diciendo eso? Hola, profe. Hola, soy todo oídos, cuente. Sino que, pues, para un regalo que nos iban a hacer para 11, nos hicieron caricaturas a todos los de 11. Entonces, Ok, pues, perfecto. Yo supongo que es porque exagera mucho los rasgos más marcados que tiene uno. Y como Ajá. uno es a veces como muy, ¿cómo se llama eso? No sé si narcisista no es como, bueno, no sé, como que uno es muy de mirarse las apariencias y tales, entonces como que es exagerar eso hace que uno no, como que no se vea lindo, entonces uno no le gusta eso. Uh-huh. Lo dijiste de muy buena manera. Sí, básicamente es eso. La mujer tiene una idea de belleza y perfección, ¿cierto? Entonces, ustedes siempre se van a querer ver bonitas, ustedes siempre se van a querer ver bellas, hermosas, ¿cierto? Ese es el detalle con ustedes siempre van a querer eso. Entonces, cuando el caricaturista, como dice acá, exagerar algunos rasgos, ¿cierto? Exagerar, mire muy bien, está exagerando. No estamos diciendo que lo está haciendo igual, estamos hablando de exagerar. Y se dice que puede oponer lo bello a lo feo a fin de que el contraste dé un aumento del poder emotivo. ¿Qué emoción? Lo que decía Mozzini, lo cómico fantástico, o sea, que usted lo vea y le dé risa. Entonces, claro, usted se va a que la dibujen, se sienta, llega el tipo, la dibuja y le entrega la caricatura y llega y se la muestra. Mírela. Y usted la recibe. Y se mira. Acto seguido, ¿qué hace? Se voltea porque usted no va sola a la feria y le dice al novio: gordo, yo no soy así de orejona, ¿cierto? Obviamente, ahí estamos en uno de los dilemas de la vida y es esas preguntas difíciles de responder por parte del ser humano, ¿cierto? Que están entre ellas, ¿qué tal me queda este pantalón? ¿Quién es esa que le da tantos likes y me encantan las fotos donde usted está solo y no cuando estamos juntos? Y soy orejón, ¿cierto? Obviamente. Entonces, claro, ella llega y le muestra esto y la pelada es orejona de por sí y el tipo es como en la cabeza pensando, esta pelada parece un Volkswagen con las puertas abiertas, pero si le digo que sí está así como orejoncita, voy a tener problemas, ¿cierto? Entonces, el tipo pues como que se queda en una encrucijada y dice, no, mi amor, pero tampoco, pues mira, entendelo, eso es una caricatura, pues, y el tipo intenta negociar lo que hizo el caricaturista, ¿cierto? Para no quedar mal él, ni quedar mal el caricaturista, y obviamente que le paguen por el trabajo, porque no falta la que diga, ay, yo no le voy a pagar porque yo no soy así orejón, ¿cierto? Entonces,
es parte como de ese asunto, pero justamente lo que vos decías, el caricaturista exagera, y al exagerar, y la mujer buscando la perfección, no va a aceptar ese dibujo como un dibujo propio, no se va a aceptar como ella, ¿cierto? Si usted quiere quedar igualita y perfecta, vaya a buscar un retratista, no un caricaturista, ¿cierto? Ese es el detalle. Yo me acuerdo mucho cuando yo era pelado, muchachos, y esto es algo de lo que me siento orgulloso, así haya salido en teoría mal librado. Una vez estábamos sentados en la casa de un amigo mientras él lavaba el carro, y a él le decíamos el cabezón. Era muy cabezón, pues. Así era el cabezón, era como dos cabezas de nosotros. Y estábamos ahí cuando el man llega y empieza a decir, ve muchachos, yo quiero mandarme a hacer un dibujo de esos, ¿cómo es? Que lo dibujan a uno con el cuerpo chiquito y la cabeza grande. Y yo llegué y lo miré, yo le dije, no, pues usted un retrato. Y el man de la rabia cogió el balde de agua y jabón que tenía para lavar el carro y me lo vació encima. A mí me valió huevo porque yo me reí demasiado. Me reí cantidades, ¿cierto? Y obviamente los que estaban ahí conmigo también. Porque sí, pues el man era muy cabezón. Entonces, si se hubiera mandado a hacer una caricatura, lo hubiera tenido que hacer como en 3 pliegos para que cupiera la cabeza y el cuerpo chiquito. Entonces, ese es el detalle y eso es lo que hay detrás de la caricatura. Es ese poder emotivo, eso que usted lo ve y le da risa, ¿cierto? Usted le despierta el sentimiento. Por ejemplo, cuando se hacen los bebés, no se hacen para que den tanto risa, sino para que den ternura, ¿cierto? Entonces se hacen así ojones, con los ojitos brillantes, sonrientes, todo. Y no nos digamos mentiras, todo bebé es feo, muchachos, porque el bebé nace calvo y mueco, ¿cierto? Entonces, y yo no creo que a ninguna de ustedes, ni a ninguno de ustedes, si una persona calva y mueca les está echando los perros, le paren muchas bolas, ¿cierto? Entonces, ese es el detalle. Bueno, ya de ahí llegamos a hablar del cómic. ¿Qué es el cómic entonces? El cómic está definido por Carla Cecilia Cortés Espinosa en lo siguiente. Es la narración o relato secuencial expresada en imágenes y texto, formada por viñetas o varios cuadros que describen un hecho real o imaginario, destinada a la difusión en copias mecánicas idénticas entre sí sobre soporte plano y estático, caracterizada además por presentar signos convencionales, los cuales con el tiempo se han convertido en estereotipos. Voy a estirar mi mano y vamos a trabajar con un cómic real. Listo. Para los interesados, esta es una copia de una revista del Libro de la Selva hecha por Carlos Granda. Es un amigo mío, es colombiano, pero es publicada para Zenescope, una editorial norteamericana. Miren ahí. Si recuerdan bien lo que hablábamos la unidad pasada sobre la forma de los cómics y eso. Y miren, ahí está autografiada por él. Y adentro también me le echó el autógrafo porque no quedó, pues, digamos, como muy clarito acá. Entonces... Profe, yo no lo estoy viendo a usted. ¿No me está viendo a mí? No, ustedes me tienen ahí en una ventanita chiquitica. Sí, pero pues no sé, a mí solamente me sale el... Está para verlo. Sí, a mí tampoco. Ah, ¿verdad que ustedes no me están viendo en la cámara? Pequeño detalle. Pero yo le iba a decir ahorita y se me olvidó. Tienen toda la razón. Bueno, pero si lo quieren ver, está en la grabación, porque la cámara está con la grabación. Listo. Qué pena con ese detallito. Bueno, entonces vamos a trabajar con lo que tenemos acá en la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, muchachos? Empecemos esta definición así por pedacitos, como dice Jack el Destripador. Vámonos por partes. Listo. Entonces, narración o relato secuencial expresada en imágenes y texto. Listo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos, miren ahí en la pantalla, tenemos una narración que tiene imágenes y tiene el texto, ¿cierto? Tiene un diálogo, tiene globos de diálogo, ¿cierto? Y tiene luego las viñetas, que son cada uno de los recuadros que tenemos, ¿cierto? Cada uno de los recuadros que tenemos. Cada recuadro de esos que se llama viñeta es lo que nosotros llamamos la unidad básica del cómic, ¿ok? Es lo que nosotros llamamos una unidad básica. Y vamos a ver que está formada
por viñetas o varios cuadros que van a describir un hecho real o imaginario destinado a la difusión en copias mecánicas. Ahora, ¿por qué un hecho real o imaginario, muchachos? Porque el cómic, al igual que una película, al igual que una serie de televisión, al igual que un libro, yo puedo basarlo en cualquier tipo de historia, ¿cierto? Ah, mi abuelita me contó la historia de cómo se enamoró de mi abuelo. Esa es una forma de una historia. Usted puede hacer una película, puede hacer una serie de televisión, puede hacer un cómic con eso, puede hacer, ¿cierto? Puede hacer muchos tipos de historias, entonces ahí está. Destinada a esa difusión en copias mecánicas idénticas entre sí. Ahora, destinada a la difusión porque la idea del cómic es que llegue al público, ¿cierto? Eso es básicamente. Y se habla de copias mecánicas entre sí porque se hacen sobre papel, básicamente. Ahora, existe ya el cómic digital. Todo ya tenemos por ahí. Comixology, por ejemplo, que es una plataforma para leer cómics digitales. Pero a Stan Lee una vez le preguntaron acerca del cómic impreso versus el cómic digital. Y él fue muy honesto y respondió de la siguiente manera. El cómic es como las boobies, ¿cierto? Como las tetas, por así decirlo. Ahí disculpan la palabra. Usted puede tener todos los que quiera en una pantalla, pero cuando usted tiene un par en la mano, usted no se cambia por nadie, ¿cierto? Eso mismo pasa con el cómic, y esa fue la comparación que hizo Stan Lee. El cómic, tenerlo en la mano, sentirlo, al igual que el libro, ¿cierto? Es algo que usted no puede cambiar por algo que tiene una pantalla. Yo lo hablaba una vez con Renato Guedes, el dibujante de Superman, amigo mío, y decíamos, pues es que usted no puede llegar con una tablet a decirle a alguien, a un artista, hey, écheme un autógrafo suyo en su revista. Es imposible, ¿cierto? Eso no tiene cómo hacerlo. Además, el cómic digital tiene un problema, es que donde usted lo almacene, cayó un rayo y le borró el disco duro, usted lo tenía montado en un servidor y borraron el servidor. Y no nos digamos mentiras, la mayoría del cómic digital que consumimos en Latinoamérica es pirata. Yo, por ejemplo, en mi vida creo que me he leído 4 o 5 cómics digitales. De resto, todo lo tengo yo impreso. Yo tengo cerca de 5.000 cómics impresos, muchachos. Justamente por eso. Porque es que el valor del cómic es realmente impreso. Y si uno va a pagar por algo, pues paga de una vez por la versión impresa. Aunque, por ejemplo, Marvel ya te vende a vos la suscripción impresa y tenés derecho a descargar el cómic, ¿cierto? Ahora, hay otro detalle en ese mundo editorial que tiene que ver con la parte del negocio editorial. Y es que yo les entrego a ustedes un archivo PDF para que se lo lleven en una USB. Listo. Y ustedes tienen su USB. Y con esa USB, ustedes se van y le dicen a su compañero, ve, mira, aquí tengo esto, descargate, ahí hay 1000 cómics. Y la persona se los descarga y empieza a copiarlos. ¿Qué pasa con eso? Hasta que el mundo editorial no descubra la forma de evitar que usted pueda copiar sus cómics o sus libros y pasárselos a otras personas, el negocio editorial no se va a meter de lleno en los libros digitales. En este momento lo están haciendo por experimentar, por ver cómo les va, por todo el asunto, pero es un riesgo muy grande, porque vos podés encontrar la forma de copiarlo. Porque las plataformas de Xbox y de PlayStation sí le dejan a usted descargar los videojuegos, porque hasta ahora las personas no han descubierto la forma de cómo jalarse esos archivos, copiarlos y piratearlos para que funcionen en otra consola. El día que eso sucede, por ejemplo, ya descubrimos cómo hacer que funcionen para PlayStation 2, ya PlayStation iba a lanzar la 3 y estaba trabajándole a la 4, ¿cierto? Justamente para eso. Entonces, no, que vea que yo ya le puedo craquear y descargarle 500 juegos en un PlayStation 2, pero ya para qué
si yo ya tengo yo ya tengo un PlayStation 4, ¿cierto? Y uno siempre es pegado de la tecnología, de los gráficos, de una cosa de la otra, y no le gusta ver, no le gusta ver justamente pues como esa parte pues de la que, de ya las gráficas viejas y todo eso, ¿cierto? Tanto así que mire que a usted lo que hacen es que le remasterizan los videojuegos para que usted los descargue en la consola. A usted le gustaba mucho, ahorita por ejemplo yo me descargué Modern Warfare 2, el de PlayStation, ese era de Play 3 creo, yo me lo descargué, ¿cierto? Porque era muy bacano, etcétera, etcétera. Entonces a usted le gustaba, entonces se lo voy a remasterizar para que lo juegue en el Play 4. Entonces justamente ese es el asunto. Hasta que ellos no descubran la forma de que usted no pueda estar pasándose PDFs, hasta que ellos no descubran esa forma, no van a meterse al 100% en el negocio del libro digital. Entonces esa es otra cosa. Bueno. Caracterizados además por presentar signos convencionales de los cuales con el tiempo se han convertido en estereotipos, que ya de eso hablamos al final del curso, que es de las onomatopeyas, que los globos de diálogo, que son todos estos acompañamientos gráficos que tiene el cómic, ¿cierto? Todo eso que sirven, digamos, para manejar esa narrativa del cómic. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? No, profe, ¿Estamos? todo bien. Perfecto. Listo. Bueno. Algo muy importante para entender y es que el cómic no es solo Batman, Superman, Spider-Man, sino que es toda una historia ilustrada, ¿ok? El cómic es todas las historias ilustradas y por eso desde la primera clase que yo les presenté el curso, les hablaba a ustedes de narración gráfica. Cómic es cuando yo me siento y hago en una serie de viñetas una narración, ¿ok? Y la historia de arte se puede comparar con la del cine, porque son paralelas. 1896 y de ahí han ido pegaditas y cogiditas de la mano. Miren cómo cuando hablábamos de las historias del arte, de la historia de la pintura, comparábamos las escuelas con cómics y casan perfectamente, ¿cierto? Y se puede decir que cada viñeta de un cómic puede ser una obra de arte, ¿cierto? Tanto así que, por ejemplo, las páginas de cómics originales. Aquí en Medellín vive un ilustrador peruano que trabajó durante muchos años para Marvel Comics y en este momento está trabajando para la editorial de Edgar Rice Burroughs y hace los cómics del Mundo Perdido y de Tarzán. El señor se llama Pablo Marcos, es tesísimo, el tipo es un duro. Una paginita en blanco y negro en tinta de él vale $500. Una página de ese tamaño. ¿Por qué? Porque es un artista. El tipo es un dibujante brutal. El tipo dibuja súper bonito, súper bacano. Entonces, es por eso. Y lo mismo pasa con Renato, el amigo mío, con el otro amigo mío que se llama Omar Francia. Son gente demasiado tesa que usted le dice, hágame una comisión, que es cuando usted les encarga hacer un dibujo. Listo. Una comisión barata de Omar vale $80 digital. Una comisión barata de Renato a mano vale como $200. Barata, barata. ¿Cierto? Ese es el detalle. Entonces, ¿por qué? Porque son artistas, trabajan demasiado bien. Entonces, ahí viene pues como esa parte. Bueno. Otra cosa que no pasa en digital, ¿no? Que se valorice el original. Exactamente, es muy complicado. Vos podés de pronto hacer un arte digital y usted cómo hace que se valorice un arte digital. Lo imprime numerado, firmado, pero ya lo imprimió, ¿cierto? Usted lo imprime, lo numera y lo firma y ya con eso es que toma el valor, pero digital, usted sin querer queriendo termina por allá. Usted lo hizo aquí en Colombia y a alguien le gustó a otra persona, lo montó en no sé dónde, lo montó en el Facebook, lo pasó al Instagram, le hizo esto y usted termina por allá de fondo de pantalla en un celular de desbloqueo en Kuala Lumpur. Y usted ni supo, ni se enteró, ¿cierto? Entonces sí, tiene esa pequeña limitante también lo digital, es otro problema que tiene lo digital, tenés toda la razón. Bueno, ahora vamos a meternos a hablar un poquito de... Hola. Es que tengo una duda porque es que siempre me parece como que se arma un debate en este tema y es, ¿los cómics
también entran lo que son los manguas y los mangas, o eso es una cosa aparte, o es lo mismo, porque entonces una vez estaba como hablando con alguien y me dijeron que no, que los cómics solamente son la cosa americana, que no sé qué, y entonces yo que como lo mismo. Justamente de eso vamos a hablar en este momento, de ese temita exactamente, que son como los nombres que tienen. ¿Listo? De todas maneras, muchachos, esto que tenemos acá, que se llama cómic, tiene un nombre genérico, que es narración gráfica, y el nombre más común a nivel mundial es cómic. ¿Listo? Seguramente las personas con las que estabas hablando de eso son otakus. El otaku es el fan del anime y del manga y de los manguas y de todo lo que tiene que ver con el arte asiático, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Ellos no aceptan que un manga es un cómic. Ellos no lo aceptan, ¿cierto? Pero lo es y ya vamos a hablar de eso. Vamos a empezar uno a uno de estos términos, a irlos pues como viendo para que entendamos. ¿Listo? Bueno. El primero. Profe, permítame, meto yo acá la cucharada, Claro. porque es que tiene que ver con la concepción cultural que se le ha dado a cada una de estas representaciones gráficas. Exactamente. Entonces, pues, culturalmente se diferencian, pero vienen siendo todos dentro del mismo conjunto. Exactamente. Todos están en la misma bolsa, por así decirlo, en la misma canasta de mercado, pero es como cuando usted echa, mejor dicho, usted está comprando la crema dental. Usted puede echar Colgate o puede echar Colinos, ya, pare de contar. Y otro llegó y le dijo, echemos Fortident. Y otro llega y le dice, echemos esta. Todos están en la misma, ¿cierto? Son lo mismo, pero tienen fórmulas distintas, presentaciones distintas, cosas así por el estilo. Pero al fin y al cabo terminan siendo lo mismo. Tenés toda la razón. Ese es el asunto. Entonces, el nombre de cómic se le da básicamente a lo que está en el norte de América. ¿Listo? O sea, estamos hablando Estados Unidos y Canadá, básicamente. Obviamente es donde está el poder más grande, digamos, de impresión editorial en este lado del mundo. Nosotros en Latinoamérica no somos tan fuertes, son más fuertes Argentina, Uruguay, Chile, ¿cierto? Pero fuertes realmente Norteamérica. Entonces por eso se habla que ellos digamos son los que conservan ese nombre de cómic como tal y se le da pues digamos esa caracterización, y por lo general por eso es que cuando uno habla de cómic piensa en Batman. Sin embargo, los gringos tienen cómic underground, por ejemplo, y sigue siendo cómic. Entonces, American Splendor, por ejemplo, que es una historia underground norteamericana, sigue siendo cómic, pero es cómic underground, ¿cierto? Es básicamente eso. Es algo cultural y regional, como decías vos, básicamente. De ahí pasamos al término de historieta, que es como se conoce el cómic en Latinoamérica. ¿Listo? Nosotros hablamos de historieta aquí en Latinoamérica y entendemos pues que es como lo que hacemos acá. Aquí tenemos un ejemplo de una revista de un amigo mío que se llama Kamikaze Comics, que la hizo ya por allá en el 2001. Como ejemplo de eso, pero aquí nosotros hemos tenido cantidades de editoriales, y en Latinoamérica sí que es cierto, y nosotros tenemos de pronto una característica muy especial, y es que de pronto lo que hacemos en Latinoamérica es un poquito más como con una visión social crítica cómica, por así decirlo, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, Condorito es muy charro y todo, pero Condorito a usted le deja pensando que lo que pasa con la gente en Latinoamérica, la situación mundial, etcétera, etcétera. Mafalda también, aunque Mafalda es una colección de comic strips, o sea, de tiras cómicas, que es otro término, ¿cierto? Sin embargo, aquí es donde yo quiero que entiendan el asunto. Yo puedo decir que yo me estoy leyendo una historieta de Batman, y un gringo puede decir que está viendo un cómic de Mafalda, porque son términos, como decías vos ahorita, como más culturales y regionales. Tan regionales como, por ejemplo, como se llama en España. En España está el TVO. El TVO es el cómic español. ¿De dónde recibió ese nombre? Lo recibió porque el primer cómic que se publica en España aparece en una revista que se llamaba TVO.
Y TVO era algo así como, piensen en un cromos español, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trataban las historias? Había de todo, eran historias pues digamos como más, no tenían como un personaje continuo, sino que eran como historias recurrentes y aparecían ahí, y de ahí quedó que se llamaban TVOs o los TVOs, listo. Luego viene el manga, el mangua, etcétera, 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 que tiene que ver, el manga es japonés, el mangua, me pueden corregir de pronto, tiene que ver con los chinos, ¿cierto? Y tienen Sí. distintas pues como nombres, pero todos son muy tirados hacia el manga, y el manga es un nombre que dice, pues la traducción literal es dibujo rápido. Entonces, y tiene unas características. ¿Cuáles características? Los ojos grandes, ¿cierto? Muchas veces les encanta pintar a los personajes con pelo de colores, todo el asunto, ¿cierto? Eso es pues digamos pues como por así decirlo por encima. Sin embargo, yo hace muchos años hablaba con un ilustrador tailandés, y cuando yo hablaba con él, muchachos, él nunca me dijo yo hago manga, él me dijo yo hago cómic. ¿Por qué? Porque ellos no saben que nosotros entendemos que ese término existe. Entonces, cuando usted está hablando en inglés, ¿cierto? Yo hablaba con él en inglés, cuando usted está hablando en inglés, él simplemente le va a decir el nombre en inglés, porque es lo que se entiende, ¿cierto? Es como que nosotros, así de buenas a primeras, nos apareciera un gringo hablándonos de calentado. Nosotros, ¿cómo así usted? Usted sabe que es un calentado, ¿cierto? El gringo, el gringo le dirá, no, es revolver todo lo de la noche anterior y echarle huevo y servirlo, ¿cierto? Pero que de buena a primera el tipo llegue y le hable a usted de calentado, usted se va a asustar porque usted va a decir, ve, maneja el término, ¿cierto? Justamente es como esa comparación. Luego viene el hentai, que es el cómic japonés. Profe, Señor, no, yo quería dar como un aporte dale. al manga, un aporte histórico, y es que, pues, en Japón el manga es, digamos, desde la época del siglo XIX y describía como historias cotidianas, también con tono humorístico. Pero tras la Guerra Mundial, que Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos escribió la Constitución japonesa y empezó como una influencia cultural muy fuerte de Estados Unidos en Japón. Y eso influyó mucho, por ejemplo, con las historias que estaban iniciando a darse en Japón del manga, como por ejemplo Astro Boy, que empezó en 1952, 7 años después de la guerra, y ya había empezado como una influencia fuerte estadounidense con la temática del cómic, Sí. que era como el personaje con poderes, que vuela y todo ese tipo de cosas, el héroe. Entonces es una influencia también muy importante desde la cultura, la influencia del cómic en el manga y también de la historia. Sí, exactamente, exactamente. Eso empieza pues en Japón, empieza con el ukiyo-e hace muchísimos años, ¿cierto? Pero toma mucha fuerza en esa época, además que los orientales tienen algo y es que ellos ven algo en Occidente, se lo llevan y hacen una versión propia de ellos buscando llegarle al resto del mundo, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó pues realmente y es lo que hacen ellos con el ¿qué? Lo que hacen ellos pues con el cómic cuando lo toman y se lo llevan y hacen el manga, justamente, tenés toda la razón. Bueno, de ahí llegamos al hentai, que el hentai entonces es el manga erótico, en pocas palabras, ¿cierto? Es eso. Con una mayor carga erótica, esto cuando lleguemos a hablar de manga, pues más a profundidad hablamos de eso, pero y que hay distintos tipos de manga, ¿cierto? De hentai, perdón. Entonces llegamos pues ya a hablar como de esas diferencias. Luego viene el cómics o el cómic underground o el cómic contracultural. ¿Listo? Este tipo de cómic contracultural es el cómic que le trae a usted no solo una historia, sino también que le da mensajes muy claros y pensando en el asunto. Los cómics, por ejemplo, con X, son estos de algunas revistas como Heavy Metal, que es de las más famosas. Hay otra francesa que se llama Metal Hurlant en Francia, ¿cierto? Y ellos son unas revistas que son compendios de mucho cómic contracultural, pero por el tipo, digamos, de trabajos y todo, les gusta mucho
digamos, a veces como que meten muchas cosas eróticas, entonces este tipo de revistas son para adultos. Por esta revista han pasado ilustradores demasiado tesos, ¿cierto? Ha pasado, se me escapa el nombre en este momento, Milo Manara, ha pasado Moebius, ¿cierto? Han pasado ilustradores demasiado tesos que han hecho parte, pues digamos, de esta revista. Incluso usted muchas veces para ir a pedir trabajo dice que trabajó en Heavy Metal y ya con eso lo reciben en una editorial grande, ¿cierto? El cómic underground también entonces tenemos que es un cómic, que es ese cómic contracultural. Ahí caben, por ejemplo, también los fanzines. El fanzine es un cómic contracultural más cortico, hecho de una manera muy manual, ¿cierto? Hecho de una manera muy manual, que se va más como hacia lo independiente, como hacia no buscando una gran participación económica, no quieren volverse ricos con esto, ¿cierto? Ese es pues como el asunto. Y por ejemplo, esta es una de las historias más famosas de cómic contracultural, que es Maus. Maus es una publicación de un sujeto o de un artista que se llama Art Spiegelman, que cuenta la historia del holocausto nazi, del holocausto judío, perdón, viendo a los judíos como ratoncitos, a los nazis como gatos y a los polacos los muestra como cerdos, porque él cuenta la historia desde la vida del papá y el papá le cuenta que los polacos pues como que se hicieron los de la vista gorda. Ustedes saben que Alemania, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, buscó salida por Polonia. Entonces como que los polacos se hicieron los de la vista gorda para que no les hicieran daño. Entonces los dejaban hacer lo que les diera la gana. Es básicamente eso pues como lo que ocurrió. Ahí también quiero que tengamos en cuenta otro término, muchachos, que es la novela gráfica. Nosotros estamos muy acostumbrados, y yo lo veo aquí en Medellín mucho, a que nos digan que las novelas gráficas son de cómic independiente o de cómic contracultural. Pero eso no es cierto. La novela gráfica es una publicación, por lo general, uno de uno, o sea, un solo tomo, y ahí empieza y termina la historia, y puede ser de cualquier tipo de historia. Es una narración gráfica de cualquier tipo de historia, pero por lo general, obviamente, una revista trae entre unas 32 páginas, un cómic normal. Una novela gráfica va a traer 50, 60, 80, 100, hasta 200 páginas o más, ¿cierto? Y eso es básicamente la gran diferencia, es el tipo de historia y que es un conjunto, es un compendio de historias, es por lo general un libro, por así decirlo, mucho más grande y todo, y puede ser de cualquiera. Hay novelas gráficas de Batman, como El regreso del Señor de la Noche, hay novelas gráficas de Superman, como Paz en la Tierra, hay novelas gráficas como esta de Maus, ¿cierto? Hay de todo, hay absolutamente de todo. No es solamente para el cómic contracultural, y eso es algo que no sé por qué aquí en Medellín la gente lo asumió de esa manera, como que el cómic independiente era novela gráfica. No, puede haber novela gráfica de cómic independiente, pero también hay novelas gráficas de cómic mainstream, que es lo que llamamos nosotros el cómic de superhéroes y el cómic, pues digamos, de mercado, por así decirlo, es el mainstream. Eso pasa pues mucho, muchachos, digamos, en nuestros ámbitos culturales, y a mí, una vez en una reunión de Fiesta del Libro, me tocó corregir al director de Fiesta del Libro de esa época, decirle, no, usted está equivocado, es que la novela gráfica no es solo eso. Pues me tocó frenarlo porque que el mismo rector del asunto del libro en la ciudad tenga esa confusión es un problema muy grande, ¿cierto? Es justamente eso, porque frena pues como un desarrollo cultural y una realidad, pues, donde ese tipo lo presenten como director de Fiesta del Libro a nivel internacional, y el tipo vaya a hablar con una persona de Inglaterra y le diga que el cómic, que la novela gráfica solamente es de cómic independiente, se le cagan de la risa en la cara,
¿cierto? Entonces es bueno hacerle ese tipo de favores a la cultura paisa también, para que aprendan cómo son las cosillas. Y por último... No, profe, y pues además, por ejemplo, pues hay grandes ejemplos como lo es de Killing Joke. Ajá, Creo yo que es exactamente. uno de los más No, es que son conocidos, muchos. que es una novela gráfica. Claro, es que son muchos, son cantidades, pero la gente cree que, por ejemplo, Killing Joke es un cómic. Sí, es cómic, pero es una novela gráfica de cómic, ¿me entendés? Es básicamente eso, y el ejemplo cabe perfecto. Pues, y hay cantidades, lo que yo les decía, está Paz en la Tierra, está Superman All Star, está The Spider-Man Multiverse, es una novela gráfica. No, pues hay una cantidad de historias que son novelas gráficas. Por ejemplo, los que hicimos la colección del tiempo de Marvel Comics son novelas gráficas. Todo eso son novelas gráficas porque las compendian y son novelas gráficas. Y de ahí nos saltamos a V for Vendetta, nos saltamos a Watchmen, nos saltamos a una cantidad que son novelas gráficas también por compendio, ¿cierto? Es eso. De hecho, creo que los de League of Legends de Riot tienen una novela gráfica Exacto. en el cliente del juego en este momento. Exactamente. Y no necesariamente tiene que ser impresa, las novelas gráficas también pueden ser digitales, perfectamente, ¿cierto? Es justamente eso, tienen toda la razón, muchachos. Bueno, me faltó los Pulp Heroes. Y los héroes Pulp o los Pulp Heroes son un tipo de personajes que aparecen hacia los años 30 en Estados Unidos y toman mucha fuerza más adelante, y son héroes de acción. Son héroes de acción que aparecían en novelas rápidas, novelas de publicación rápida, de publicación muy barata, que venían en un papel muy barato y muy malo. Era un papel que se llamaba el papel pulp o el papel pulpa. Por eso se llaman Pulp Heroes. Y eran bolsilibros más que todo, donde le contaban a usted historias. Por ejemplo, La Sombra es un Pulp Hero y luego le hicieron o le hacían paralelo radionovelas, por ejemplo, ¿cierto? Había una cantidad de personajes que sirvieron para alimentar a todo el mundo del cómic, ¿cierto? Y como todo ese asunto de las aventuras y todo el asunto, de ahí vienen. Entonces son héroes de aventura que sirvieron para alimentar esto. No son cómics directamente, aunque de La Sombra han sacado cómics, ¿cierto? Pero me parece importante tener el término también al orden de la mano para darle también como cierto reconocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, la película de Tarantino... Estos Pulp Heroes... Sí. Estos Pulp Heroes sirvieron de inspiración para muchos personajes de cómic. Por ejemplo, este que estás mostrando de La Sombra es inspiración para Batman. Exactamente. Tuvo mucho que ver con la creación de Batman. Cantidades, claro. Incluso en la serie animada de Batman hay un capítulo donde muestran un personaje muy parecido a La Sombra y le echan la culpa a que Batman estaba saliendo de la película de él en la serie animada cuando mataron a los papás, ¿cierto? Y que por eso fue que se inspiró pues para ser un vigilante en la ciudad. Es básicamente eso. Y sí, creo que llamaba el fantasma gris, no me acuerdo cómo era que se llamaba el personaje, pero vos lo ves y es La Sombra con unas gafas, ya. Entonces es como para hacerle como de cierta manera pues como ese tributo al personaje. Entonces sí, tienen mucho que ver ese tipo de personajes y de sujetos. Bueno, de ahí llegamos a hablar del globo de texto en la historia de los cómics, muchachos. El globo de texto aparece en la historia de los cómics como un elemento demasiado importante. ¿Y cuándo aparece? ¿Dónde se ve por primera vez? Se ve por primera vez en la pintura, cuando aparece en los textos que complementaban o servían para complementar los textos religiosos, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una imagen del evangelio, donde vemos cómo los personajes están sujetando como unos papiros, ¿cierto? Y en los papiros viene pues como lo que supuestamente estaban diciendo los personajes, ¿cierto? Ahí está. Esto, muchachos, es el origen pues del globo de diálogo, y es como tener una imagen acompañada con texto. Lo que pasa es que usted no anda por la vida con un papiro en la mano para que la gente lea lo que usted está diciendo, ¿cierto? Ese es el detalle. Aquí tenemos pues como un planito más cerrado donde vemos pues como parte del texto religioso que tienen los personajes.
Y en ese recorrido histórico, entonces, de esas narraciones religiosas, también aparecen estos textos. Y miren, por ejemplo, este que es la conversión de Saulo en San Pablo, ¿cierto? Donde muestran primero cómo era la persona que cobraba impuestos, luego muestran el momento en el que se le aparece el ángel y luego el bautizo de él por parte de Jesús. Entonces miremos la imagen, ¿cierto? Ahí está. Es básicamente lo que hablaron en ese momento, pues, o los diálogos que hay en el Evangelio cuando hablan de la conversión de Saulo. Y la historia no se queda aparte de los cómics por esta interpretación en secuencias, ¿cierto? Y con globos de diálogo. Y miren acá cómo cambia. Esta es una publicación que se llama The Popish Plot, el complot papal, donde vemos cómo ya Francis Barlow sigue teniendo, digamos, como una idea del papiro, pero miren que aquí ya tiene algo, y es que hay una ceñita que ya no es solo el papiro, sino que la ceñita va hacia la persona. Eso es lo que termina convirtiéndose en la cadua o la delta que llamamos del globo de diálogo, que me sirve para apuntar la persona que está llevando la conversación. Entonces apunta al que está hablando, ¿cierto? Y de ahí ya llegamos al primer personaje de cómic, que es el Niño Amarillo. El Niño Amarillo aparece en 1896, publicado en un diario que se llama El Mundo, de mano de un señor que se llamaba Richard F. Outcault, que era, en pocas palabras, la historia de un niño inmigrante en Estados Unidos. Era un niño que era como un monje budista, y por eso tenía esa pinta, y por eso tenía una batola amarilla, ¿cierto? Tiene varias características. La primera, ya tiene una narración secuencial, ¿cierto? Y adicionalmente ya es un personaje recurrente. O sea, usted ya podía comprar el diario y buscar al Niño Amarillo y seguía apareciendo en sus páginas. Adicionalmente, tiene los globos de diálogo, ¿cierto? Como podemos ver acá, tiene los globos de diálogo y tenía una característica muy especial, que es que, si ustedes se fijan, aquí tiene algo escrito en la batola, pero no es lo mismo que tiene escrito en cada una de las viñetas. ¿Por qué, muchachos? Porque es que sucede que lo que él tiene escrito en las batolas son textos de apoyo, son ayudas. Esos textos de apoyo o ayudas es lo que hoy en día nosotros conocemos como las apoyaturas en el cómic. Por eso la mayoría de las apoyaturas son amarillas. Son esos recuadritos que encontramos en las páginas de los cómics. Y por eso la mayoría son amarillas, como por herencia del Niño Amarillo. Adicionalmente, el Niño Amarillo es culpable de otra cosa. El diario El Mundo era un diario amarillista, era un diario sensacionalista. Y como era el diario que tenía al Niño Amarillo en sus páginas, por eso le dieron el nombre de amarillismo a ese tipo de periodismo. Es gracias a este niño, a la creación de Richard F. Outcault. De ahí viene pues justamente eso. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, al respecto? ¿Algo para agregar? ¿Algo para decir? ¿No? Bueno, sigamos. De ahí ya llegamos al inicio de los cómics. Como les decía, entonces arrancamos con el Niño Amarillo. Este es un tipo de las historias que tenía el personaje, ¿cierto? Entonces eran las aventuras de él, lo que le pasaba, aventuras y desventuras, por así decirlo, ¿cierto? Entonces este niño empezaba pues, digamos, como a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, aquí monta un estudio fotográfico, entonces la gente iba a tomarse fotos, pero vemos cómo adentro del estudio fotográfico tiene una cabra que se le empieza a comer el pelo a la gente, ¿cierto? Y todo eran aventuras así por el estilo, ¿cierto? Y era como, de pronto se puede ver como un poquito racista el manejo hoy en día, pero en la época era muy normal burlarse de los inmigrantes. Recuerden que Estados Unidos abrió la puerta a los inmigrantes de una manera, entonces era muy normal que hubiera mucho inmigrante y se burlaban de ellos de frente, así de sencillo, ¿cierto? En el 97 ya aparecen estos niños que se llaman, o la historia se llama El Capitán y los Chicos. El Capitán y los Chicos tenía un nombre
en inglés que era Katzenheimer Kids, ¿cierto? Que supuestamente es la forma de decir capitán en alemán. Los norteamericanos son muy dados a decir que cuando usted le pone al final de una palabra Ettenheimer, está hablando en alemán, ¿cierto? Entonces decir Katzenheimer era decir capitán, el capitán Katzenheimer Kids, el capitán y los chicos, ¿cierto? Entonces la historia es creada por Harold Kner, aparece primero como un comic strip, o sea, como esta tira cómica que se ve en los periódicos más que todo, de 3-4 viñetas, pero más adelante aparece publicado como revista, ya como una revista con varias páginas y con historias de pronto un poquito más largas, y era a la inversa del Niño Amarillo. Y de todas maneras era montándosela a los inmigrantes, y era que como el tipo era alemán, entonces era montándosela al tipo de estos niños. Estos son los bisabuelos de Daniel el Travieso y son los tatarabuelos de Bart Simpson. Así de sencillo. Listo. Ese es básicamente lo que pasa, como el tipo de historia que hacían ellos, que hacían maldades. Estos hacían las maldades con conocimiento de causa, ¿cierto? Sabían qué era lo que estaban haciendo y se iban a hacerle la vida imposible al capitán. Después ya llegamos a los inicios del cómic, los primeros años del cómic, que vemos cómo aparecen primero unos personajes fantásticos, personajes muy fabulescos. Entonces aparece, por ejemplo, Félix el Gato. Félix es el primer personaje de este estilo, antes que Bugs Bunny, antes que Oswald el Conejo, que luego se convirtió en Mickey Mouse. Listo. Es el primero y aparece primero en un animado en 1917 y luego lo convierten en historieta en 1923 porque se dan cuenta que era una forma de llegarle más fácil al público. Listo. Aparecen historias de familias como Benitín y Eneas en 1907 y luego aparece Educando a Papá o Bringing Up Father de George McManus en 1913. Benitín y Eneas es la historia de dos amigos que se la pasan, digamos, es como ellos caminando, conversando, básicamente, y haciendo una que otra aventura. Y Educando a Papá era la vida, se dice que era autobiográfico de George McManus. Ahí donde lo ven, ahí está él disfrazado de Pancho, que era el personaje protagonista de la historieta, ¿cierto? Entonces aparece él y era la historia de él, la historia de Educando a Papá, a diferencia de muchas otras historias que tratan historias de la clase media. Pancho era rico. Entonces, de todas maneras, le sirvió demasiado ese tipo de asunto cuando Estados Unidos cayó en la depresión del 29, porque obviamente era una persona que tuvo problemas económicos en la depresión del 29. Pero era básicamente la historia de una familia, donde el tipo es dominado por la mujer, entonces el tipo le gusta ir al bar a tomarse unos tragos, llega borracho, la mujer le pega, la mujer, pues, una historia familiar, digamos, pues como muy característica, pues por ese lado. A finales de los 20 ya empiezan a llegar los héroes de aventuras. Aparece entonces, por ejemplo, Tarzán, que es un personaje traído de las páginas de historias de Edgar Rice Burroughs, ¿cierto? Y él cuenta las historias de Tarzán en la selva, ¿cierto? Y amplían obviamente los relatos de Rice Burroughs y hacen pues otras historias nuevas, pero todo muy por el estilo de lo que se encontraba en los libros de Edgar Rice Burroughs, ¿cierto? Era básicamente pues como el asunto. Y en Europa, también hacia el 29, aparece en Bélgica Tintín. De él vamos a hablar más adelante, que es un periodista que tiene muchas aventuras y que va de un lado para otro pues en su vida. Ya de ahí del 29 al 40 empieza lo que nosotros conocemos como la edad de oro de los cómics, y en esa ya nos vamos a frenar un poquito pues y empezamos a hablar un poquito más detalladamente de los personajes, que dio partida a los cómics policíacos, a los pulp heroes, a los superhéroes, y obviamente lo más importante es que da origen a una industria, es donde llegan y dicen, ve, es que esto es una industria, de aquí hay un negocio, ¿cierto? Dan como los primeros pasos en fortalecer esa industria del cómic.
Entre esos personajes, ya a finales de los 30, en el 36, aparece entonces el fantasma de Ellie Falk y Wilson McCoy, que es más un pulp hero que realmente un superhéroe. Aunque mucha gente piensa que es un superhéroe. Incluso de él hay una película de los años 90, protagonizada por Billy Zane. No sé si ustedes se vieron The Voice. En The Voice hay en la primera temporada, hay una escena que transcurre en una convención de héroes olvidados, donde sale el niño, el pelado pues que le lee la mente a la gente pues con tocarla, y hay otro personaje. El otro personaje es Billy Zane, ¿cierto? Y es como dándole crédito por haber sido pues el fantasma justamente. Y ¿qué pasa con esa historia? La historia es más una historia de aventuras, es más una historia tipo Indiana Jones que realmente de superhéroes. A la gente no le gustaba casi esa película, pero era porque se sentaba esperando una película de un superhéroe. Si usted se sienta bien a ver esa película pensando que está viendo una película de un héroe de acción tipo Indiana Jones, le aseguro que la va a disfrutar mucho más. Y en el 31 aparece Dick Tracy, que es un policía, es digamos el policía por excelencia, inspirado en Los Intocables, en este escuadrón de policía que buscó pues como a la mafia en Estados Unidos. Y es gracias a él aparecen muchas cosas en las historias de cómics. Por ejemplo, los villanos caracterizados. Entonces, él tenía un personaje, por ejemplo, que llamaba Cabeza Plana, que tenía la cabeza plana. Él tenía un personaje que se llamaba Murmullo, y la boca era como ondulada. Entonces, el tipo cuando hablaba hacía... Así sonaba pues en la serie animada, y no se le entendía. Entonces, siempre tenía que haber alguien al lado como para interpretar lo que decía, como por ejemplo en Star Wars cuando habla Chewbacca o cuando habla Artudito, ¿cierto? Que Chewbacca llega y dice y alguien se voltea y le dice, sí, Chewbacca, tenemos que cambiar tal cable del hiperimpulsor, ¿cierto? Esa es parte pues como de su asunto. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con este señor son los gadgets. Este personaje es de los primeros que tiene un reloj transmisor que al principio era un radio y luego se le convirtió con cámara incluida, ¿cierto? Y estamos hablando de los años 30, 40 cuando aparece eso, y obviamente fue una cosa demasiado aventajada que llegó pues digamos pues como muy, muy lejos con ese pensamiento, y miren que hoy en día eso es un smartphone en pocas palabras. ¿Listo? Bueno, ya de ahí empiezan a llegar los personajes que entran a luchar por la justicia, como Superman y Batman, ¿cierto? Pero antes de entrar a eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Desde los primeros pasos nuestros, nosotros, como seres humanos, desarrollamos unos modelos a seguir y los imaginamos que son súper fuertes, que tienen poder, sabiduría, mucho amor, ¿cierto? Que son esos héroes nuestros. En el caso de los hombres el papá, en el caso de las mujeres la mamá, porque es nuestro círculo primario, y en ese círculo primario están obviamente el papá, la mamá y de pronto un hermanito. Entonces para nosotros, la persona del mismo sexo nuestro, que es capaz de hacer cosas que no soy capaz de hacer yo, se convierte en mi héroe, y que además me quiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este era mi superhéroe, este es mi papá, ¿cierto? Ese era mi papá, y para mí cuando niño era súper maravilloso y era súper genial pues mi papá y todo el asunto. Es básicamente ese es el detalle, ¿cierto? Entonces podemos llegar a creer que ellos pueden tener poderes y nosotros pensamos, uy, qué gente más tesa, hasta que llega un momento en el que decimos nosotros, ve, yo puedo tener esos poderes también, o yo puedo lograr hacer cosas, o incluso no solo eso, porque ya nosotros alcanzamos a hacer las cosas que ellos hacen, sino que empezamos a soñar, ¿cierto? Empezamos a soñar y queremos hacer cosas que ni ellos hacen y que nosotros no hacemos, pero decimos que podríamos lograrlas. Entonces, entre esas cosas que tenemos, lo primero, que podemos ser súper fuertes. Se pueden reír, soy yo. Muchas gracias, de 4 años. Con un parado heroico en el patio de mi casa. Podemos llegar a pensar que tenemos una supervisión, ¿cierto? Que tenemos una visión súper poderosa. Adicionalmente, podemos pensar que somos gigantes, que somos grandísimos. Y podemos pensar, lo más importante, que
podemos volar, ¿cierto? Entonces, eso hace parte, digamos, de nuestra vida y lo soñamos y todo el asunto, pero entonces llega un momento en el que ese tipo de sueños se plasman en historias, ¿cierto? Y eso es lo que da entrada a los superhéroes, eso es lo que le da partida a esas historias de héroes. Entonces, ya de eso es lo que hablaremos en la próxima clase. Aquí hay un pequeño detallito que de pronto algunos de ustedes no conocían, y es porque Superman, Batman y algunos tantos otros, durante mucho tiempo ya no tenían los calzoncillos por fuera, ¿cierto? Que se usaban mallas por fuera. Pues que utilizaban mallas y una pantaloneta por encima. Es porque estaban inspirados en los héroes o en los personajes de circo. Cuando Jerry Siegel y Joel Shuster crean a Superman en el 38, se ponen a pensar, ¿quién es el personaje fuerte que nosotros podemos admirar en X o Y contexto? Entonces llegan y dicen, ese personaje, ¿quién es? Básicamente, los acróbatas, el hombre fuerte del circo, el que alza pesas, el tipo que se para frente a un cañón y recibe una bala de cañón en el estómago, ¿cierto? Es eso justamente. Entonces, de ahí es que Superman tiene por encima, no es los calzoncillos, sino una pantaloneta, ¿cierto? Una pantaloneta, y en un principio, estos personajes de circo, de las ferias en los pueblos en Estados Unidos, no utilizaban realmente una malla como tal, sino que utilizaban, era algo que se llamaba las calzonarias, que en pocas palabras eran los calzoncillos de la época. Si ustedes han visto películas de vaqueros, los vaqueros salen con una, a veces pues cuando están recién levantados, salen con pantalón y con una camisa de manga larga, como una camiseta de manga larga, de botones, a veces como rosada, a veces blanca, a veces beige. La que es beige es porque era blanca y se curtió, y la rosada era roja y se destiñó. Y eso eran los calzoncillos. El calzoncillo era de todo el cuerpo, en pocas palabras. Incluso, para mayor facilidad a usted, esos calzoncillos tenían en la parte de atrás unos botoncitos, para que cuando usted estuviera cabalgando en el desierto, ¿cierto? Como un vaquero, y lo cogieran las ganas de ir al baño, solo tuviera que quitarse ese pedacito, esos botones, era como una tapita, y hacer sus necesidades sin problema, ¿cierto? Esa era básicamente la utilidad de estos. Bueno, ya con eso, muchachos, entonces ya queda nuestra clase de hoy. Dejemos ahí para la próxima clase ya empezar a hablar del primer personaje como tal. Vamos entonces a, como les digo, dejamos ahí esta clase, por si acaso, por si están interesados, la voy a subir a YouTube, al perfil mío, por si quieren repasarla o algo. Va a quedar aquí subida para el grupo de ahorita a las 2 de la tarde, que tengo una reunión del Pascual Bravo con un vicerrector y necesito pues asistir a ella y no puedo faltar, entonces se la subo a ellos, pero ustedes pueden también pues como verla. Listo. Entonces, bueno, muchachos, ya con esto quedamos. Que estén muy bien y que la fuerza los acompañe. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén, muchachos. Muchas gracias. Que estén muy bien.